gracias a todos los presentes por estar hoy aquí en esta tarde ya un poco más fresca. Ayer el tiempo ya parecía veraniego y hoy ya un poquitín más fresquito. La verdad que te apetece estar aquí en esta sala de la Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga. Y tengo que darle la bienvenida y las gracias a Esteban Alcántara. La verdad que es una alegría de tenerlo hoy aquí en Alhaurín de la Torre, con quien tan ligado está a través de la historia. Lo que vamos a hablar hoy aquí, o lo que él va a hablar, es historia de Málaga, historia de nuestra provincia, historia en definitiva de la historia de España, como es el campamento Benítez, donde él me decía esta mañana que se necesitan pues 7 u 8 conferencias para tratar lo que es la historia del campamento Benítez, es la verdad, pero yo sé que nos va a sorprender. Y de Esteban, nada más que puedo decir cosas buenas, la verdad. Aparte de ser un buen amigo, una buena persona, siempre tan atento, y la labor que viene ejerciendo con un grupo de compañeros también, dentro de lo que es la Asociación Histórico-Cultural Torrijos 1831, durante tantos años reivindicando el legado y la figura del general Torrijos. Y bueno, pero Esteban, como yo digo, tiene un pasado militar que hoy nos va a contar también. Estuvo en el campamento Benítez y tiene muchas cosas que contar bueno, yo diría que es un lugar para los vecinos de Alhaurín de la Torre, pues un lugar muy querido, porque fueron muchísimas las personas que yo mismo también en la última etapa ya del campamento que hicimos la mili, el servicio militar en el campamento Benítez. Y bueno, la verdad que es una alegría que yo sé que hay aquí personas en la sala que han estado en el campamento Benítez, ¿no? Acaba también de venir un amigo de Alhaurín el Grande, que le doy las gracias por estar aquí, y que estuvo bajo el mando de Esteban Alcántara. Y él como militar ya retirado, comandante de infantería, pero también su faceta de historiador, pues conoce perfectamente lo que es la historia, no solo por lo que él vivió allí, sino por lo que ha podido también estudiar, investigar sobre la historia de este campamento tan importante, como digo, en la historia de España, especialmente pues, en ese tránsito con las guerras en el norte de África, y que jugó un papel fundamental también dentro del ejército español. Y nada más, darte las gracias, Esteban, de verdad, por tu amabilidad siempre. Gracias a vosotros. Y por estar hoy aquí en tu pueblo, en Alhaurín de la Torre. Pues muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, darle las gracias, como no puede ser menos, a Manolo López, porque es una persona a la que conozco desde hace muchos años. Él era muy joven cuando lo conocí aquí, todavía incluso no estaba en política. Y bueno, pues estoy aquí en parte también por Manolo, ¿eh? Y luego hay una serie de personas aquí que les quiero agradecer pues, su presencia. Bueno, a Zumaya, que también ha bregado conmigo un poquito, a mi buen amigo Paco Moreno, que lo tengo allí, de una ilustre familia militar. Algunos de ellos son amigos personales míos, son como hermanos. Tanto su padre como sus cuñados, como sus hermanos, pues siempre hemos tenido una relación muy buena. Veo aquí a la gente de Torrijos que está conmigo, veo a mi querido amigo Ramón de Solera, veo al compañero que se ha presentado aquí, que ahora te voy recordando mucho mejor, de Alhaurín, cuando compartimos aquella plana mayor del batallón del Melilla 52, que era una buena compañía, sin lugar a dudas. Y bueno, tengo que decir que para mí estar aquí en Alhaurín de la Torre pues es estar en casa, prácticamente, porque he tirado muchos años aquí, trabajando por la historia de Alhaurín, hechos que todos conocemos, y bueno, estoy en casa y voy a tratar pues, de comportarme como si estuviera en mi casa, exactamente igual, ¿no? Explicar la historia del campamento Benítez, como bien ha dicho Manolo, es muy complicada, porque se requería principalmente tener que hacer una exposición prácticamente, y no exagero, de 4 o 5 conferencias, porque hay que entender que una parte hubiera sido toda la cuestión administrativa de la instalación del propio campamento, en el espacio que conocemos hoy, las colinas y la bajada del campamento Benítez. Pero es que también está la historia de las unidades que han estado ahí.
y están las historias de militares importantes que han pasado por ahí, y están las vicisitudes del propio campamento en periodos determinantes de nuestra historia. Es decir, que todo esto requeriría pues, un espacio dedicado exclusivamente a esto. Entre dos periodos importantes de mi vida, tengo 14 años de relación con el Campamento Benítez, 14 años que están interrumpidos especialmente por dos unidades, el Regimiento Aragón número 17 y también el Regimiento Melilla 52. Pero luego, cuando ya se instaló definitivamente la Legión en el año 1986 en el Campamento Benítez, como también pasé destinado al gobierno militar, tuve una grandísima relación con los mandos legionarios, con las vicisitudes del campamento. Incluso estuve en momentos muy importantes, estando la Legión allí, en momentos muy interesantes, e incluso en el último día que la Legión arrió la bandera, también el destino me reservó un lugar privilegiado junto al monolito del campamento del comandante Benítez. Entonces, dicho esto, en mi vida, aparte de todo eso, hay tres hitos que me unen definitivamente con el campamento. Uno de ellos es el periodo que va desde junio hasta septiembre del año 1980, perdón, se me ha ido ahora, 87 me parece, no, 88, en el que dio la casualidad que por una serie de circunstancias se fue el primer batallón del Aragón 17, se fue para Almería para integrarse en lo que se conocía entonces como la Brigada de Infantería Motorizada de Reserva, y por circunstancia me designaron ser el subayudante del campamento. El subayudante que tenía unas misiones muy importantes de cuidar de las infraestructuras del campamento, de los edificios. Por lo tanto, pues durante 4 meses pues fui como un ratón que me fui enterando de todas las vicisitudes que tenían estos edificios, de los puntos interesantes, de toda la infraestructura en general, tanto de electricidad como de aguas, etcétera, etcétera. Ese es un periodo importante que me une con el Campamento Benítez. Pero también hay otro día para mí muy señalado, que es el 15 de enero del año 1986, en el que la Legión me va a relevar como último mando de guardia del Melilla 52, y ese es un hito también importante en mi vida, que va a tener repercusiones también cuando en abril del año 1995 se va la Legión y el general Rey de la Vega me va a designar para que forme parte del arriado de bandera. Es decir, esos son 3 hitos que me unen mucho con el Campamento Benítez. Y dicho esto, pues vamos a pasar ahora ya a lo que es intentar explicar la historia del Campamento Benítez, la génesis. Para ello nos vamos a trasladar a unas coordenadas espaciotemporales que eran muy importantes en el año que ocurrieron. Vamos a trasladarnos al año concretamente 1923, que en España en septiembre de ese año ocurren unos hechos muy determinantes en la historia. Y es cuando el general Primo de Rivera acaba con el sistema de la restauración monárquica que se había llevado en años anteriores, y empieza lo que se conoce en los libros de historia como la dictadura de Primo. Dictadura de Primo que va a durar desde 1923 hasta 1929. Este cambio político va a incidir también en algo que tenemos, en un problema que España arrastraba desde hace ya bastante tiempo, y especialmente desde el llamado desastre de Anual, ocurrido en el verano del año 1921, en el que en África tenemos un problema grande, porque se está intentando reconquistar el territorio perdido frente a las cávilas de Al-Delkrim. Entonces, una cosa y otra, una de forma más indirecta y otra más directa, van a llevar a lo que va a ser la construcción del Campamento Benítez. El cambio político llevado por Primo de Rivera va a llevar a que los gobernadores militares van a pasar a ser también gobernadores civiles. En este caso, el
Cano Ortega, que era el general gobernador militar de Málaga, Enrique Cano Ortega, que era general de brigada, pasa a ser también gobernador civil de Málaga. Y entre esos poderes que tiene la facultad de poder elegir al nuevo alcalde de Málaga, que nada más y nada menos va a ser un personaje de mucha influencia, como era el doctor Gálvez Ginachero. Entonces, en esa entente entre Gálvez Ginachero y Enrique Cano Ortega, pues va a generar a la larga el nacimiento del Campamento Benítez. Gálvez Ginachero, lo mismo que es elegido por Cano Ortega, también él va a nombrar hijo predilecto de Málaga al gobernador político militar, y en esa entente, vuelvo a repetir de nuevo, pues va a fructificar que el año siguiente se tomen una serie de iniciativas para la colocación en el término municipal de Málaga de lo que se iba a conocer como una brigada de reserva de África. Pero todavía no hemos entrado en el año 1924. Antes había dos unidades de infantería muy importantes en Málaga. Una era el regimiento Borbón número 17, que tenía su acuartelamiento en el cuartel de la Trinidad, y el otro que era el Álava 54, que estaba en el cuartel de Capuchinos. Eran dos unidades con mucha solera, incluso el Borbón y el Álava se tuvieron que enfrentar en el famoso levantamiento que hubo en el año 1923 de tropas que no se quisieron reembarcar para África, con el famoso caso del Cabo Barroso y la muerte de un brigada en el cuartel de Segalerba ante los sublevados. Así estaban las cosas cuando a principios del año 1924, por iniciativa del Ayuntamiento de Málaga, se va a enviar un escrito a Capitanía General de Sevilla en el que se solicita que aquí en Málaga se instale en el término municipal esa Brigada de Reserva de África. No va a ser iniciativa solamente de Málaga, sino que también Almería y Alicante solicitan que también en sus términos municipales existan estas brigadas de reserva. A consecuencia de esto, el gobierno militar de Málaga manda una comisión presidida por el teniente coronel jefe de ingenieros del destacamento de ingenieros de Málaga, a lo que hoy conocemos el espacio del Campamento Benítez, que entonces se llamaba Finca de los Nadales o Finca de Velarde. El teniente coronel Maldonado, junto con unos jefes de Estado Mayor que le acompañaban, hacen un informe y ven que realmente esa Finca de los Nadales o Finca de Velarde reúne muy buenas cualidades para hacer un asentamiento militar. Y las reúne sencillamente porque está al borde de la carretera de Cádiz, con lo cual posibilita siempre la llegada de tropas o la salida de tropas, pero es que en la parte sur, hacia el mar, corría la línea del ferrocarril de Málaga a Marbella, por lo tanto es otra vía interesante para movimientos de tropa. Esta finca se encontraba a 8 kilómetros y pico de lo que era entonces el casco urbano de Málaga y a 3 kilómetros de Torremolinos y muy cerca de Churriana. Pero aparte de todo eso, tenía buenas conexiones eléctricas y también muchas posibilidades de manantiales de agua, de pozos de agua. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la zona de Churriana, la propia Laurín de la Torre, genera un agua muy rica, pues Churriana también, y en esa caída hacia lo que es la carretera de Cádiz y lo que será el futuro Campamento Benítez, ahí había posibilidad de que hubiera siempre agua. De hecho, cuando yo estuve de su ayudante en la zona, muchas veces llovía y eran charcos permanentes, porque de la propia tierra, de Torreones hacia la derecha, fluía siempre el agua. Luego también era un buen indicativo, ¿no? Entonces ellos dan un informe favorable para que este tema se lleve a cabo y entonces pues se inician una serie de trámites y poco después el Ministerio de Guerra pues aprueba de que aquí venga esa brigada, o sea, se prepare un campamento, una base militar para esa futura brigada de reserva de África, ¿no? Así empiezan las cosas y tenemos que ver ahora, vamos a ver, porque tengo la suerte de tener la escritura del Campamento Benítez aquí, un documento que he guardado siempre, la copia, indudablemente no es. Vamos a ver quiénes eran los dueños de ese campamento, ¿no? Porque las fases que se van a marcar el Ayuntamiento de Málaga es primero comprar ese terreno
En segundo lugar, hacer una cesión al Ministerio de Guerra, cederle los terrenos comprados al Ministerio de Guerra, y finalmente el alcalde de Málaga motivar lo que va a ser la escritura del propio campamento, ¿no? Pero curiosamente, el otro día leyendo, aquí está la copia, que es un documento, un testimonio histórico de primera mano, me puse a leer, digo, bueno, ¿quién eran los dueños del campamento Benítez por aquel tiempo, no? Y resulta que aparecen aquí unos nombres muy ligados con la historia de Málaga. Por ejemplo, don Francisco, doña Josefa, doña Julia y don Carlos Cruz o Croque. Croque Heredia, es decir, una de las familias más importantes de Málaga. Pero luego me aparece también Isabel Prim Agüero, que nada más y nada menos que es la duquesa de Prim. Es decir, la heredera directa de Prim también era dueña de ahí. Y me aparecen otros muchos más, como son los Heredia Barrón o los Heredias Livermore. Es decir, he podido contar hasta un total de 14 dueños tenían la parcela de la finca de los Nadales o la finca de Velarde, ¿no? El caso es que se pone en marcha este proceso y al final por 50.000 pesetas el Ayuntamiento de Málaga le compra a todas estas personas esa tierra, sabe Dios lo que valdría hoy día, ¿no? Pero por 50.000 pesetas se la compraron y pasó ya a manos del Ayuntamiento de Málaga, ¿no? En el año, y ahora ya, entonces se da la orden de que empezar a construir edificios de cara a todo este tema, ¿no? Yo tuve una suerte muy grande, a lo mejor las fotos que les voy a enseñar ahora ustedes las han visto en internet, pero yo no las he visto nunca. Y llegaron a mis manos precisamente por un coleccionista de fotos antiguas de Málaga, que repito que yo no la he visto nunca. Si hay alguien aquí que la haya visto, pues que lo diga, ¿no? Y son unas fotos sumamente interesantes, porque es como se empiezan a levantar los edificios en el campamento Benítez, ¿no? Vamos a echar un vistazo. Miren esta foto. Esta foto es el edificio del campamento Benítez que estaba más pegado a la playa. Y son las futuras cuadras del campamento Benítez, esta concretamente, ¿no? Vemos que esta foto, uno que se ha pasado muchos años al campamento Benítez, sabe mucho de cómo el sol se posiciona allí y sabe si está hecha por la mañana, por la tarde, por la mañana o por la tarde. Y esta es una foto que está hecha por la tarde, porque ya la sombra está dando casi de cara al mar, ¿no? Y estas eran las futuras cuadras. Estas fotos, por detrás, a bolígrafo, aparece que están hechas a principios de enero del año 1925, o sea, para hacernos una idea de cómo ya iba la construcción del campamento en estos momentos. Seguimos adelante. Aquí tenemos una foto del conjunto del campamento Benítez, pero son los edificios que estaban pegados más a la cara oeste, porque esta foto es sobre las 5 de la tarde. Luego es la parte que está soleando precisamente estas fachadas. Ahí se ven cómo están trabajando los albañiles todavía eso está en obra. El primer edificio era la cocina, el primer edificio que están viendo a la izquierda junto al carro, la primera cocina. Luego ya veremos que estos edificios se van a ir transformando con el tiempo. Aquí tenemos el pabellón número 5 y esto es interesante porque aquí se ve la flecha ahí, cuando la muevo. ¿Ven este murete que hay aquí? Esto significa que todos los que hemos estado en el campamento Benítez sabemos que el campamento Benítez estaba así, tenía una inclinación, el patio de armas tenía una inclinación. Luego había que hacer una contravalación aquí en la parte del terreno para que las compañías estuvieran horizontales, si no era imposible. Y aquí se ve perfectamente cómo están trabajando los obreros. Y ahora sería esta la parte este del campamento, se ve el mar allí al fondo, se ve la bahía de Málaga y se ve que ahí no hay edificios ninguno, se ve la playa limpia de fondo. Seguimos mirando, esto es la cocina, el edificio que se ha visto en la anterior foto que ya estaba ya enfoscado, aquí en este caso todavía no. Seguimos mirando, este era el edificio del almacén, futuro almacén del campamento Benítez. Seguimos mirando, este es el pabellón número 1 y aquí sí se ven bien los muros que habrá que rellenar para que las compañías estén en horizontal, porque insisto, había que salvar la inclinación hacia el mar.
Seguimos mirando. Aquí tenemos un almacén. Voy a ir un poco a paso picado porque hay mucho que enseñar. Aquí están las cocheras, es decir, aquí están las cocheras. Hemos visto las cuadras porque las tropas eran hipomóvil, se movían con ganado, pero también había coches. Y aquí está también la cocina ya enfoscada. Y estas son las cuadras, pero vista desde la parte, mirando hacia el norte. Antes la hemos visto la cara sur, por eso estaban sombreadas, y aquí está hacia el norte. Bueno, llegan los soldados, me dice ahí una compañera. Bueno, vamos a trasladarnos, estamos en 1925, que son estas fotografías que hemos visto para enterarnos cómo iban las obras y tal. Las obras fueron muy ralentizadas, la obra no es que se liaron con aquello y en 6 meses lo tuvieron listo. Ahora les leeré alguna cosilla más al respecto, ¿no? El caso es que de pronto, a principios del año 1925, cuando están estas obras realizándose, ocurre una cosa, que el Ministerio de la Guerra le dice al gobierno militar de Málaga que el campamento no se va a llamar Brigada de Reserva de África, sino se va a llamar Campamento del Comandante Benítez, que luego terminará llamándose Campamento Benítez. ¿Y qué es lo que ha ocurrido para que haya este cambio? Si realmente en un principio iba a ser la Brigada de Reserva la que iba a ir ahí. Sencillamente porque el comandante Benítez, entre comillas, se pone de moda en el año 1925. Y se pone de moda porque en enero le conceden al comandante Benítez la medalla, la Cruz de Laureada de San Fernando, a título póstumo. Bueno, el comandante Benítez, don Julio Benítez y Benítez, nacido en El Burgo, héroe por excelencia de la posición de Igueriben, supongo que gran parte de ustedes sabrán la historia trágica de Igueriben, una posición asediada por las fuerzas de Abdelkrim que no pudo ser socorrida a 6 kilómetros de la gran posición de Anual, de la base española de Anual, pero a pesar de que los convoyes intentaron meterle munición, armamento, hacer relevo de heridos y sobre todo de agua, la posición no pudo ser socorrida en los dramáticos días de julio del año 1921. Entonces, sus defensores aguantaron a un grado extremo y finalmente se evacuó en unas condiciones pésimas, de las cuales solamente hubo 12 supervivientes de un total de una guarnición de 260 hombres. Y el comandante Benítez fue el alma de esa defensa. Entonces, ese reconocimiento militar con la Laureada de San Fernando fue muy justo y muy premiado. Entonces, en ese revival de la figura de Benítez del año 1923 a 1925, habían pasado 2 años de los acontecimientos, se pone de moda el comandante Benítez y Guerra, el Ministerio de Guerra, dice que hay que darle ese nombre al campamento, ¿no? También va a haber más fulgor hacia el comandante Benítez porque 2 años después se va a inaugurar la estatua del comandante Benítez en Málaga, en lo que es la acera de la Marina, y que hoy día la estatua sigue permaneciendo en el parque. Y en esa inauguración vino el rey Alfonso XIII, vino la reina y vino el general Primo de Rivera, que entonces era el presidente del gobierno, ¿no? Y vinieron unidades de África, y también estuvo el Borbón y el Álava 54, el Borbón 17 y el Álava. Es decir, el comandante Benítez está en ese momento en pleno auge de reconocimiento, y el campamento se le va a dar ese nombre. Pero ocurre otra cosa paralela. En el 1925 ocurre también el desembarco de Alhucemas y ya existe un desequilibrio en la guerra de África que si había costado muchísimo esfuerzo a nivel de la progresión de las tropas españolas en la dirección de Melilla hacia el este, ahora con el desembarco de Alhucemas, al haber dominado y controlado toda la zona de Azdir, significa que Abdelkrim ha tenido que salir de sus bases de siempre y la guerra empieza a desequilibrarse a favor de España, a favor de las tropas españolas, ¿no? Dicho esto, ¿qué es lo que pasa? Que en la propia dinámica de la guerra,
va a llevar incluso ya en el año 1926, concretamente en una fecha histórica que va a ser el 10 de julio de ese año, en el que el general Sanjurjo emite el último parte de guerra, es decir, la guerra ha acabado. Entonces, la guerra ha acabado y ahora son Ceuta y Melilla las que empiezan a decir, si aquí hay que colocar una brigada de reserva de África, si aquí hay que colocar una brigada de reserva de África, tiene que ser en Ceuta y en Melilla, porque aunque el territorio estaba pacificado, se temía incluso que pudieran generarse pues, nuevas sublevaciones, es decir, que era conveniente. Y entonces ya las candidaturas de Alicante y la candidatura de Almería y la propia de Málaga, pues pierde fuelle en ese sentido, ¿no? Vamos a ver cómo estaban las obras ya en el año 1927. Aquí hay un estado, voy a intentar leerlo muy rapidito. Para el gobernador militar de Málaga, Enrique Cano Ortega, es que las obras iban muy bien en 1927 y se da un parte que dice más o menos lo siguiente, dice así: las obras del campamento se habían invertido hasta el 27 de julio de 1927 un total de 1.980.197 pesetas. Esta cantidad correspondía a lo gastado en construir los siguientes edificios: Torreón de entrada, que es lo único que pervive ya, 2 pabellones de oficiales, 8 pabellones de tropa, cuerpo de guardia, 2 cuadras, 2 depósitos de cargas y atalaje de material a lomo, carroceras, 2 carroceras, 2 herraderos, 2 retretes, 2 hidroterapias, 2 comedores de tropa, una en el grupo este y en el grupo oeste, 2 almacenes, cocina, estercoleros, etcétera, etcétera. Es muy largo, ¿no? Red alcantarillado, muros al norte y al oeste. El campamento, de todas formas, quedaría muy incompleto. Y de hecho, aquí mismo dice al final que todavía las obras no estaban ni mucho menos acabadas en 1927, ¿no? Sin embargo, la escritura que está aquí, la escritura del campamento, ya tiene fecha de 3 de mayo de 1928. En este momento ya está escriturado el campamento Benítez, en 1928. Y se entiende que ya es apto para que vengan tropas, ¿no? Perdonad, pero aquí salen un montón de cosas y no sé cómo quitarlo. Yo no soy un experto en informática, ¿no? Bueno, entonces hay que traer tropas al campamento Benítez. El campamento Benítez no lo van a ocupar ni el Álava 54, que como he dicho antes estaba en Capuchinos, ni el Borbón 17, que estaba en Trinidad, sino se va a llamar a una unidad que viene de África. Y la primera unidad que viene de África es el Batallón de Cazadores África número 5, que viene de Ceuta y viene en el vapor España. Y trae 3 compañías de fusiles y una compañía de ametralladoras. Venía a cargo este batallón del teniente coronel Juan Laverón Agut, que yo conocí a su nieto, lo conocí en el campamento Benítez como comandante, capitán y después como comandante, ¿no? Estas tropas llegan a la acera de la Marina, que es esta fotografía que estamos viendo ahora mismo. El teniente coronel Laverón es el que está más destacado, la figura que está más destacada. Esta es la misma mañana de desembarco y están en la acera de la Marina, porque van a hacer un homenaje concretamente a la estatua del comandante Benítez, que se había inaugurado un año antes. Y el capitán Pedro Morey va a colocar debajo del comandante Benítez una corona, y a continuación todo el batallón se va a ir hacia la zona de Segalerba, del cuartel de Segalerba. Cuando yo era un niño y vivía en calle Duque de Rivas, paseaba mucho por aquella zona y todavía no había edificios entre lo que se conoció como el cuartel de la Guardia Civil de Segalerba y el propio cuartel de Segalerba, y ahí había una explanada. Ahí no se empezó a edificar hasta 1961. Tenía yo entonces la edad de 8 años. Mientras tanto fue una explanada. Y por ser una explanada, precisamente ahí se reparte el rancho. Ahí podéis ver que ahí está el alcalde de Málaga, el alcalde accidental de Málaga, que está probando el rancho, y al fondo lo que estamos viendo es la puerta del cuartel de Segalerba. En ese día de primera toma de rancho de esta fuerza del Batallón de África en Málaga.
Aquí vemos a varios mandos con autoridades y periodistas y al fondo lo que aparece es el cuartel de Segalera de Málaga. Y esa explanada, que ya le digo, hoy día no existe esa explanada. Y estas tropas se trasladaron al campamento Benítez. Pero curiosamente, este batallón de África va a cambiar de nombre en junio del año siguiente, es decir, que va a tener poca vida con ese nombre y se va a convertir en Batallón de Cazadores Segorbe número 12. Este regimiento, el Segorbe número 12, va a durar hasta el año 1931, va a tener 2 años de vida en el campamento Benítez con este nombre. ¿Pero por qué? Porque todo cambia en España en 1931. Todo cambia en España, vean aquí, por ejemplo, unas referencias al regimiento Segorbe número 12, en el que sigue apareciendo como primer jefe Juan Laverón Agut. Aquí aparece una referencia al regimiento Álava número 56, que estaba en el... Y aparece don Luis Pareja Aicuen. No se olviden del nombre de este coronel, porque este coronel va a tener historia en el campamento Benítez. Bien, ¿qué es lo que ocurre en el año 1931? En 1931 llega el advenimiento de la Segunda República. E inmediatamente se empieza a legislar y va a tener una incidencia grande en el ejército español. Vamos a decir algunas cosas. Por ejemplo, aquellos regimientos que tenían nombres ligados con la monarquía, el infante, el del rey, el princesa, el Borbón, esos nombres desaparecen y pierden el nombre. Y aquí tenemos un regimiento Borbón número 17 y entonces pasa a ser regimiento número 17. Pero también hay otros cambios importantes. Por ejemplo, había una tradición en muchos casos que provenía del medievo, pero que las monarquías absolutistas de los Borbones y de los Austria la mantuvieron durante su reinado, y es que las unidades de infantería o de artillería estuvieran bajo la vocación de una virgen o de un santo, un patrón, etcétera, etcétera. Tal era el caso que infantería estaba bajo la vocación de la Inmaculada Concepción, cuya fiesta se celebraba los 8 de diciembre. Y también la artillería el 4 de diciembre, Santa Bárbara, y San Fernando, los de ingenieros. Es decir, la República va a quitar todas esas denominaciones y lo va a refundir todo en un solo día que va a ser el día 6 de octubre. ¿Por qué? Porque el 6 de octubre es la efeméride de la batalla de Lepanto. Y entonces todo se va a concentrar, que las fiestas de las unidades se van a hacer el día 6 de octubre. Pero en Málaga se suprime el batallón de cazadores Segorbe, pero ocurre una cosa más. Se va a unificar al regimiento Álava con el regimiento Antiguo Borbón, y esa refundición, esa unión de tropas y de mando se van a convertir en el regimiento de infantería número 17. Aquí tenemos un botón, el botón que están viendo aquí, de este regimiento, el 17. Bueno, llega un regimiento nuevo, hemos tenido cambio de sistema político, y ahora llega un momento en el que todas las unidades están obligadas a reconocer y de hacer, que es el cambio de la bandera de la República. Voy a mostrar ahora una serie de fotografías, también para mí inéditas, pero que las tengo aquí, que va a ser la jura de la bandera de la República en el campamento Benítez. No sé si alguno de ustedes lo habrán visto en algún sitio, pero para mí que son bastante inéditas, ¿no? Vamos a ver. Aquí tenemos al coronel Luis Pareja Aicuen. Este coronel había tenido una historia brillantísima en Marruecos. Había destacado por méritos de guerra y había ascendido muy rápidamente de guerra. Incluso hay un análisis comparativo de la biografía de Luis Pareja Aicuen y el general Franco, porque hay muchos biógrafos de Franco que dicen que fue el primero en ascender a comandante con 23 años, pero es que Luis Pareja Aicuen ascendió a comandante con 22 años.
él mandaba el tabor de regulares del Larache y estuvo en todas las operaciones de la parte oriental del protectorado y participó con la Legión, en colaboración con la Legión y viceversa, durante mucho tiempo, muchos periodos de tiempo. Incluso, él está en el famoso incidente de la posición de Bentíez, cuando aparece Primo de Rivera con su política de querer abandonar la guerra de Marruecos, diciendo que la guerra no debe de continuar, que es una sangría constante para España, etcétera, etcétera. Pero hay jefes y oficiales que no quieren que se abandone el campamento. Y de hecho sí se sabe que Luis Pareja Aycuens y Franco se pusieron de acuerdo para que en caso de que allí mismo Primo de Rivera en la posición de Bentíez hubiera dicho se abandona Marruecos, ellos hubieran pedido la renuncia de sus cargos, la renuncia de jefes que estaban teniendo tanto Franco en la Legión como Luis Pareja Aycuens frente al tabor de regulares del Larache, ¿no? Es una persona muy interesante que además lo que voy a contar creo que lo va a hacer más interesante todavía. Aquí tenemos una foto suya y aquí tenemos este momento que le estoy diciendo. Aparece el coronel aquí a la izquierda que está leyendo, lo que está leyendo se lo voy a leer yo a ustedes, lo que ahí el coronel está leyendo en esa foto. Un segundito, creo que lo tengo por aquí, sí. Y a la derecha se encuentra pues el capitán con la bandera republicana, porque las unidades van a tener que pasar, las unidades del campamento Benítez, que vuelvo a decir que la unidad que había era el regimiento de infantería número 17, y al fondo que aparece un señor que tiene una perilla parecida a la mía, la que tengo yo, ese es el alcalde de Málaga en ese momento, y el señor de las gafas es el gobernador civil que había en Málaga en ese momento, ¿no? Fíjense aquí, cerca de la pierna izquierda del capitán, que aparece como un foso. No sé si se dan cuenta, lo estoy señalando aquí. Significa que había infraestructura en el campamento Benítez que todavía no estaban terminadas en el patio de armas. Es decir, ahí hay conducciones de agua potable y agua fecales que no estaban todavía terminadas, ¿no? Y fíjense que en este día señalado de esa jura, resulta que todavía está el patio sin estar muy en condiciones. Bueno, le voy a decir lo que leyó. Creo que el coronel se mantuvo con una gran pulcritud en las palabras que dijo y en el ejercicio del mando y en las obligaciones del mando, ¿no? Dijo: señores, todos los que tenemos la honra de estar alistados bajo esta bandera, que la nación se ha dignado a confiarnos como emblema de la patria, la Constitución y las leyes, estamos obligados a conservarla y a defenderla, no lo puedo leer muy bien, dice, hasta perder nuestras vidas, porque así lo merece la gloria de la nación, el crédito del regimiento y nuestro propio honor. Y en señal de que así lo prometemos, y entonces sonó una descarga, ¿no? Aparte de las palabras del coronel, el general gobernador militar de Málaga dedicó una frase a la bandera saliente y dijo lo siguiente. Dice que la bandera era la bandera que salía, que no era la republicana, que era la que se iba a jurar, merecía todos los respetos. Eso también lo apuntó el gobernador militar de Málaga. En todo caso, vamos a ver ahora aquí una foto para mí muy interesante, en la que ya están las fuerzas del regimiento número 17 preparadas. Se puede ver aquí el cuerpo de guardia, que es este que figura aquí, en esta parte, y que todavía la capilla, que años más tarde estará presidiendo el patio de armas del campamento Benítez, ahí no aparece todavía esa capilla. Pero sí aparece el cuerpo de guardia, aparece esta cuesta que más tarde está rodeada de eucalipto y es la cuesta que llevaba a Torreones, los Torreones del campamento Benítez. Esta cuesta que aparece y todavía no se han desarrollado los eucaliptos, que después será una avenida de eucalipto. Y aquí tenemos a la izquierda al querido amigo que acabo de ver, a mi cabo primero, que era el edificio que ocuparía la Compañía Plana Mayor del Melilla 52, aquí a la izquierda. Y aquí están preparadas las tropas y ahora vuelvo a decir lo mismo, fíjese las conducciones
todavía los boquetes que hay aquí, que se ve que las conducciones de aguas fecales y potables no estaban terminadas, porque están ahí, que se pueden ver perfectamente, ¿no? Aquí ya se ven las unidades que están desfilando, pasando en orden de marcha. Quiero decir también que aquí hay muchos mandos, lo explicaré un poquito después, que van a desaparecer, que van a morir entre el 18 de julio y el mes de agosto del año 36. Gran parte de los mandos que están viendo ustedes aquí van a terminar por morir y desaparecer. Es decir, es una foto cuanto menos histórica. Aquí se ve perfectamente el cuerpo de guardia del campamento. Vamos a ver el reloj, puedo pasar. Y aquí se ve el comedor de tropa, donde están comiendo, una vez que se han hecho los actos, están comiendo autoridades civiles, militares, oficiales, tropas. Y aquí es una zona también muy familiar para los que hemos estado en el campamento Benítez, porque esto es la zona del campo de deportes, y aquí se ve que están los soldados pues haciendo un pulso de cuerda, que es algo muy conmemorativo y demás. Bien, llegaremos al mes de... El regimiento de infantería número 17, cuando llega el año 1935, cambia de nombre y pasa a ser Regimiento de Infantería Vitoria, así a secas, Regimiento Vitoria. Pero ya cuando entra el Frente Popular en el año 1936, va a ser el Regimiento de Infantería Vitoria número 8. Y es al regimiento que le van a pillar todas las vicisitudes del 18 de julio en Málaga, ¿no? Todo lo que ocurrió aquí sería para una conferencia, ¿eh? No me puedo entretener mucho porque es muy largo, pero yendo un poco a bola a pie, se sabe que había una serie de oficiales que estaban comprometidos, que en la mañana del 18 de julio empezaron a llegar noticias al campamento Benítez del levantamiento de las tropas en Melilla. Empezaron a llegar noticias y que hubo una reunión por la mañana, eso de las 12 de la mañana, porque hay que tener en cuenta que Melilla fue la primera que se levantó y entonces eran noticias que estaban llegando todavía de radiooperadores que podían comunicar con la península y estaban contando lo que estaba pasando en Melilla. Entonces hubo una reunión de mando y dijeron, bueno, nosotros no tenemos noticia de todo esto, pero claro, las noticias en esa mañana, lo que está ocurriendo en Sevilla, es que el general Queipo de Llanos se hace con la Capitanía General de Sevilla y va a mandar el bando de guerra al general gobernador militar de Málaga, Pachot, y ya Pachot, por las órdenes que recibe de Queipo, es el que ordena que las tropas salgan fuera. Indudablemente había ya una serie de oficiales que estaban en esa disposición. Estaba especialmente implicados los capitanes Hernando y el capitán Agustín Welling, y se preparó una compañía, que la compañía estaba compuesta, no era una compañía con los mandos naturales, de hecho el teniente Díaz Dávila se encontraba de permiso, lo tuvieron que llamar, e incluso al alférez Fajardo, que estaba de guardia ese día, lo tuvieron que relevar para integrar la compañía de Welling. El caso es que salieron las tropas y salieron para recoger el bando de guerra, que lo daba el gobernador Pachot, se lo dio a Welling, Welling se dirigió a lo que es la aduana, pero las fuerzas gubernamentales aguantaron en la aduana, posicionaron ametralladoras, Welling no tenía ametralladoras, no pudo tomar la aduana, y entonces ahí hay un impasse de espera, las ametralladoras le hacen un total de 16 bajas. Hablo todo esto porque todo esto le está ocurriendo a los soldados del Vitoria, que una unidad que vinculada con el campamento Benítez. Quiero decir, que no lo he señalado antes, que lo que había en Capuchino en ese momento era un teniente coronel y 3 compañías de fusiles, mientras que el resto del batallón, el segundo batallón estaba en el campamento Benítez con el coronel y con las 2 compañías de armas. Armas me vengo a referir que había morteros, que había ametralladoras, que había cañones contra carro, eso estaba en el campamento Benítez en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que al verse que no podían avanzar hacia la aduana y que no se intimidaba en ningún momento los guardias de asalto que defendían la aduana,
pues Welling pidió refuerzo. Y esto sí interesante porque es cuando sale del campamento Benítez la compañía de armas de apoyo del primer batallón, sale, atraviesa toda la carretera de Cádiz, llega a Capuchinos y ya se integran con una compañía de fusiles más que se suma de Capuchinos y también las armas de apoyo, ¿no? En fin, todo lo que hay ahí, repito que esto es muy denso, pero hay algunas cosas, pienso que todavía esta historia no está bien contada, en mi opinión. Necesitaríamos ya hoy día hacer un estudio mucho más en profundidad, pero hay unos problemas muy grandes para ese estudio en profundidad. ¿Por qué? Porque al fracasar, diríamos, el 18 de julio en Málaga, la mayoría de estos oficiales se retrotrayeron a las unidades, es decir, los que habían salido de Welling se fueron para, los que habían salido con el capitán Welling se fueron para Capuchinos y después los otros se replegaron hacia el campamento Benítez. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando al día siguiente, el día 19 de julio, el gobernador civil dice que se tienen que presentar todos los mandos del regimiento Vitoria en el gobierno civil, todos van, aceptan y van al gobierno civil y se entregan todos los mandos, todos, del regimiento, ¿no? Pero es que paralelamente, mientras se están entregando, el sargento José Luis del Río se presenta con grupos del Frente Popular en el cuartel de Capuchino y pide armas para el pueblo. Entonces ahí es cuando ya todo se rompe en situación muy desfavorable para todos los mandos que se han entregado en el gobierno civil. Porque si bien en un principio se les respeta y se les traslada a un buque prisión que había en el puerto de Málaga, lo que va a ocurrir en la semana siguiente va a ser todo lo contrario. Van a empezar a sacar a estos hombres y estos hombres van a morir todos, toda esta oficialidad va a morir sin un juicio previo. Es decir, eso es lo que pasa, la dificultad que tenemos para conocer más sobre estos acontecimientos. Yo particularmente, cuando estaba en el gobierno militar de Málaga, tuve oportunidad de entrevistarme con dos personas que habían participado en ese día. Uno que entonces había sido cabo de la compañía que había salido de armas del campamento, la compañía de armas que había ido a apoyar a Welling, que era el cabo García Agüera, que durante mucho tiempo fue el capitán de huérfanos militares aquí en Casa de Campo, en Málaga, y ese hombre me transmitió muchas vicisitudes de lo que pasó en esa compañía. Eso no está registrado, lo tengo yo, pero no está al público. Y también de otra persona que fue precisamente de lo que ocurrió por la noche del 18 de julio en el campamento Benítez, que varios camiones salen desertando del campamento Benítez, desertando, no queriendo participar con las tropas que han bajado a apoyar a Welling, y entre esas personas iba un soldado de transmisiones, se llamaba Garrido, y ese hombre me contó toda la peripecia de todos los que salieron del campamento y tal. Insisto, yo creo que esto es una página que merece la pena estudiarla y de alguna manera reflejar muy puntualmente todos estos acontecimientos. El caso, y a lo que nos compete, es que el regimiento en esos momentos queda sin mandos, sin los mandos oficiales que había tenido, van a ser eliminados todos ellos, y serán 3 oficiales los que ascenderán de sargento y de brigada a teniente coronel y a comandante mayor, serán los que se encarguen de lo que es de seguir gestionando el campamento Benítez, ¿no? Hay muchas fotografías, hay muchas fotos que hablan de que se están preparando las tropas, porque todavía estamos en la Málaga republicana, estamos hablando de lo que va de julio hasta lo que va de febrero, al 8 de febrero, que fue cuando las tropas nacionales entraron aquí en Málaga, todavía estamos hablando de ese periodo. Y hay muchas fotografías que dicen tropas del campamento Benítez ensayando con morteros tal y que cual. Lo que sale no es el campamento Benítez, ¿no? Yo solamente he podido encontrar una fotografía que sí puedo garantizar que es del campamento Benítez, ¿no? Y en ese momento el regimiento sigue teniendo el nombre de Regimiento Vitoria número 8, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Pero esta foto, bueno, esta foto es curiosa,
porque esta foto, este es el acontecimiento que había ocurrido en 1923 en la sublevación de tropas en Segalerba. Y el que aparece a la izquierda fumándose un pitillo apoyado así contra el quicio de la puerta, es el famoso Cabo Barroso, que estuvo implicado en los acontecimientos de la sublevación de las tropas por no embarcar en África. Pero el que está con las manos aquí, junto al soldado del Álava que tiene la bayoneta y que tiene la mano metida, es el capitán defensor del Cabo Barroso. Y este hombre es el capitán Tapia Ruano. Y Tapia Ruano aparece en los expedientes como el hombre que arengó, en algunos expedientes, porque en otros expedientes aparece que es el teniente coronel el que arenga a la tropa de Welling antes de salir del cuartel de Capuchino. Y este personaje también merecería un estudio, el capitán Tapia Ruano, comandante Tapia Ruano, y también será asesinado en esos días, pasará a la prisión del buque prisión y también desaparece. La mayoría de estas personas desaparecieron, de estos mandos desaparecieron en un tránsito que iban allí, patrullas del Frente Popular, le decían, los vamos a trasladar de prisión, pero estos hombres desaparecieron. Es decir, muchos fueron encontrados los cadáveres en cunetas en las proximidades de Málaga. Ocurrió así, y su familia fueron los que los buscaron y demás, pero las circunstancias no están muy claras, ¿no? Pero sí quiero señalar, me parece que aquí viene, esta foto, concretamente. Esto es de la época de la Málaga republicana, son tropas en el campamento Benítez del Regimiento Vitoria número 8, y ahí se ve claramente que son las ventanas de una de las compañías del campamento Benítez, que así las llegamos a conocer incluso los que ingresamos en los años 71 y 72, pero después todos estos dibujos que tenían las ventanas terminaron siendo enfoscados y en blanco, y ese arte terminó desapareciendo. Pero esto es campamento Benítez y es la época republicana. En todo caso, lo que resolvieron estos sargentos que ocuparon los cargos de teniente coronel y de comandante fue constituir 3 compañías de armas permanentes, 5 de transeúnte y 16 de reserva. Es decir, en todo caso, lo que se estima que la fuerza en la época republicana que hubo ahí, la permanente, fue de 500 hombres. Indudablemente, cuando entran las tropas nacionales en Málaga, gran parte de estos mandos huyen por la carretera de Almería y el regimiento Vitoria queda disuelto. Y ahora volvemos a retomar, queda disuelto, porque esta fotografía ya corresponde al campamento Benítez, pero ya en la época de que la guerra ha finalizado. Estos son competiciones realizadas en los años 40. En esta pista más de uno, yo estoy seguro que Paco, que lo tengo allí, habrá corrido varias veces, aquel señor que tenemos aquí, porque está en los eucaliptos donde estaba la pista americana, lo que nosotros llamamos la pista americana y tal. Quiero decir una cosa importante. El Regimiento Aragón, el primer batallón del Regimiento Aragón, hereda el historial del Borbón. Y aquí se crea un destacamento, se crea un batallón que se va a llamar Batallón Montaña Pirineo, pero la gente va a reducir el nombre y va a decir el Batallón Montaña. A los aficionados del fútbol de aquí les diré que ese batallón Montaña reunió a todos los mejores jugadores de fútbol que había en Málaga, y los tenía ahí. Y el Montaña le ganaba al Club Deportivo Málaga, porque de esto entiendo un poco, porque mi padre estuvo a punto de ser fichado por el Montaña y mi padre terminó también siendo jugador del Club Deportivo Málaga, ¿no? Pero el Montaña ese dio mucha guerra como jugador de fútbol. Y disculpad porque me he saltado algo que sí quiero puntualizar. Quiero puntualizar porque he hablado de Luis Pareja y Cuen, el coronel del Regimiento 17, el coronel que hizo la jura de la bandera republicana. Quiero deciros una cosa de cómo acabó este coronel. Este coronel en el año 36 le pilló sin destino ninguno en el pueblo de Águilas. Estaba allí descansando. Cuando ocurre el 18 de julio, el alcalde de Águilas supo de que iban a venir guardias de asalto a detenerlo y llevárselo para Madrid. Entonces el alcalde, que era amigo de él, le dijo: vete, escapa, porque resulta que vienen a por ti desde Murcia. Y le puso una lancha motora para trasladarse a Orán. Pero el coronel dijo que no, que él no había estado implicado en nada y por lo tanto él no tenía que huir.
tendría consecuencias graves para él porque fue trasladado a Madrid y en la cárcel de Polier lo llevaron y en la sala baja, en lo que le llamaban la sala baja, estuvo varios meses, que era un lugar lleno de humedades y de inmundicia y tal, y allí estuvo hasta que el 7 de noviembre del año 36 fue llevado con 100 personas más a lo que conocemos hoy como Bacía Madrid, cerca de Paracuellos del Jarama, y allí fue fusilado. Curiosamente, 30 militares murieron con el coronel Eicuen y también murió, a los aficionados del fútbol se lo digo también, Monchín. Monchín era el jugador del Real Madrid que levantó la primera copa de la Liga del Real Madrid, ganada por el Madrid, pues cae junto al coronel Eicuen en ese 7 de noviembre, ¿no? Perdonen que he querido hacer este salto en el tiempo, porque creo que merecía la pena hacer esta atención. Esto ya es el periodo nacional. Aquí vemos la pista, amigos del Campamento Benítez, ve que esta pista ya tenía aquí precedencia, aquí tenéis pasando la pista americana, esto es los años 40. Bueno, aquí tenemos una cartilla de instrucción que está fechada en el año 1944, de instrucción teórica de Regimiento Aragón 17, que ya está el Aragón 17. Aquí tenemos a tropa del Aragón 17 desfilando por el Parque de Málaga con la uniformidad de entonces. Y esto es muy interesante, esta fotografía, porque en 1948, paralelamente de que está el Regimiento Aragón 17, también hay allí una agrupación mixta de cañones contra carro. Ven que tienen un cañón contra carro estos soldados, y tienen esta uniformidad. Lo que se ve al fondo es lo que más tarde sería el hogar del soldado en el campamento ya con el Aragón 17 y tal. Pero es la única foto que hay de la agrupación mixta de este año, por lo cual la considero muy interesante para coleccionistas. Aquí tenemos una maqueta que sí llegué a conocer en el año 72, estaba por allí por una zona, aquí ha aparecido algo. Disculpen mi poca pericia. Miren, aquí está el Campamento Benítez, que se ve perfectamente su núcleo, y se ve que el Campamento Benítez seguía bastante inacabado. Es decir, aquí tenemos Torreones, el edificio de Torreones, que es el que pervive. Aquí tenemos unas casas de mandos, eso no es la mayoría que luego llegamos a conocer. Aquí está el edificio de oficiales y aquí estaba el despacho del coronel. Y aquí tenemos pues las compañías, en fin, todo más o menos, así lo llegamos a conocer los que ingresamos a principios de los años 70, ¿no? Bueno, aquí tenemos los torreones, voy a ir pasándolo un poquito deprisa todo esto, porque vamos un poco ajustados. Este conjunto de fotografías se hace a finales, o sea, a principios de los años 50, por la uniformidad. Aquí tenemos el monolito que más tarde estaría el busto del comandante Benítez, pero que en ese momento todavía no lo estaba. Y esta piedra, por eso lo pone monumento de la piedra del Alcázar, esta es una piedra que traen del Alcázar de Toledo y estuvo muchos años en el Campamento Benítez. Ahora mismo se encuentra esta piedra en el antiguo campamento del Álvarez de Sotomayor, donde está la Brigada Alfonso XIII en Almería, no está aquí. Que conste, y lo voy a decir aquí, que yo fui uno de los cuantos que quisimos que esta piedra nunca se fuera de Málaga, pero se fue. Al final no estaba, ni tampoco algunos quisimos que se quedara el busto del comandante Benítez, ¿no? Pero bueno, pensábamos que se podía haber quedado en la subdelegación de defensa en Málaga o en algún patrimonio. Pero ahora está allí, ahora si visitan la base está. Aquí tenemos el hogar del soldado, de cara a lo que es todo esto son sin las reformas que potenció el coronel Ángel Muñoz Muñoz a principios de los años 70. La cantina, aquí tenemos el tema del teatro, donde los soldados hacían el teatro. Allí al fondo está la puerta de la biblioteca. Aquí tenemos pone hogar del soldado, pero la biblioteca. Aquí tenemos otro espacio que después, esto estaba colocado a la derecha de la cantina, esto desapareció con el tiempo. Aquí tenemos lo que era el comedor de tropa. Todo esto, estoy hablando de los años 50, que así comíamos los soldados. Yo he llegado a comer así también, con las perolas puestas sobre la mesa, los postres puestos sobre la mesa, el comedor de tropa.
el otro comedor de tropa. Esto las cocinas, que ya en los años 70 este tipo de cocina desaparecieron. Esto es el armamento y el equipaje de la tropa. Pone aquí dormitorio de tropa, pero las camas no aparecen de la tropa. Esto es exactamente igual, pero sí se ve el armero que está colocado en el centro. Entonces el fusil que se utilizaba era el Mauser. Aquí hay una misa de campaña. Aquí observen que ya junto con detrás del cuerpo de guardia está colocada la capilla, que no aparecía en la época de la República. Esta es la capilla, un edificio muy emblemático en el campamento Benítez. Esta es la academia de tropa. Aquí más de uno hemos hecho el curso de cabo y de cabo primero, aquí en este sitio. Todavía estaban vigentes con esos mismos pupitres de los años 50, la enfermería. Esta oficina de mayoría todavía estaba así, cuando yo concretamente en el 72 eché los papeles de voluntario por una de estas ventanillas, seguía estando así. Esto es de los años 50 y yo ya le estoy hablando de principios de los 70. Seguía estando así. Y este edificio desapareció, yo no lo llegué a conocer, pero este era el despacho del coronel. Seguramente aquí hubo vicisitudes el 18 de julio del 36 y reuniones de mando en este edificio. Yo no lo llegué a conocer, pero en esta colección fotográfica está ahí. Esto sí es una zona muy conocida, el campo de deporte. Allí estaban al fondo las espalderas, los famosos eucaliptos, el lugar que todos los que hemos transitado el campamento Benítez lo hemos vivido, este espacio. Aquí están las espalderas, los lugares para hacer flexiones, y estos pequeños edificios ya en los años 70 estaban utilizados como pequeños polvorines. Esto es importante también porque hablábamos de la vía del ferrocarril y muchos soldados venían de Málaga en ferrocarril. Aquí había un puesto de centinela. Bueno, y esto es otra historia. La vinculación del campamento Benítez con la procesión del mutilado en Málaga. Mutilado, la cofradía nace en el año 39, la forman los caballeros mutilados y toda esta historia. Pero los soldados del regimiento Aragón 17 no empiezan a ensayar con este trono lo hemos conocido todos en el campamento Benítez, y era donde los soldados durante un mes estaban ensayando. Esto se llevaba a paso lento, en fin, toda esta historia. Y esto es a partir del año 1956 cuando los soldados del Aragón 17 empiezan a sacar el mutilado. Y será en el año 1959 cuando a alguien se le ocurre la idea de decir, no lo llevemos así y vamos a llevarlo ¿a qué? A pulso. Y esta idea se le ocurrió a un sargento que era el que estaba más avezado en este paso, que era el sargento Ferrona. Sargento Ferrona, que era también otro mito del campamento Benítez. Esto, Paco, para que sepa, es la fachada de la antigua Quinta Compañía. Al fondo están las cocheras. Aquí se ven, los soldados siguen ensayando. Esto tenía un aliciente, que los soldados que terminaban sacando el paso tenían 15 días de permiso cuando se acababa todo esto, ¿no? Y entonces la gente apretaba bien en estos días, Bueno, aquí siguen ellos ensayando. Yo, por la uniformidad que le veo, estamos en finales de los años 50, prácticamente, y están aquí pues arrimando todo. Aquí están, eran las teóricas que se daban delante de la puerta de la compañía. Aquí hay dos personas que fueron realmente míticas. Yo no los llegué a tratar, porque esto foto es de los años 60, principios de los años 60, pero aquí hay un teniente, que es el teniente Elena, llegaría a coronel, y aquí está explicándole a los soldados una teórica de armamento, pero el que está con las manos atrás y tiene el pelo canoso es el padre Paco de un amigo tuyo, de Vera, Guerrero. Es el famoso sargento Vera, que todos sus hijos fueron militares, Lo quiero decir porque él fue toda una institución. Aquí hay varias fotografías muy interesantes que la conseguí gracias al teniente Elena, porque esto es una época en la que yo no estoy. Aquí vienen los soldados del campamento Benítez de hacer de ejercicio de tiro tirando contra el mar. Figúrese lo que sería ahora que pasara por ahí una moto agua o lo que sea y estuvieran los soldados ahí tirando. Y fíjense que vienen al fondo, viene el sargento instructor, viene con el teniente Vera y viene el sargento instructor con la carpeta de haber tomado las notas de las puntuaciones, y vienen aquí también con los cartelones de puntería, ¿lo ven?
y vienen de los pinos, aquello que se ve al fondo del mar, ¿no? Es decir, que se practicó mucho el tiro contra el mar en aquella época. No sé si te pedirían autorizaciones, era pocamente frecuentado, ¿no? Esto es una formación en el cuartel de la Trinidad, que es la compañía de honores, de la Semana Santa de 1960, ¿no? Cuartel de la Trinidad, porque allí tenían su alojamiento y tal, y salían formados del cuartel de la Trinidad. Yo también he formado parte de compañía de honores y hemos salido del cuartel de la Trinidad. Esto es una jura de voluntarios, de los voluntarios del año 60. Quiero decir una cosa que es importante. En el 60 deja de ser el Regimiento Aragón número 17 y se convierte en Agrupación Aragón número 17. Es decir, hubo un cambio. Todo esto viene por la influencia de los Estados Unidos se quiere cambiar la dinámica táctica y orgánica de las unidades españolas por los tratados con Eisenhower y Franco del año 59. Y aquí hay una revolución, pero luego otra vez las aguas vuelven a su cauce a partir de 1963 y las unidades recuperan su nombre, ¿no? Y aquí en el campamento Benítez, esto es importante porque todavía vemos el patio de armas convertido en tierra. Voy a ir un poquito a paso picado. Otra jura de bandera en el campamento Benítez. Esto es una jura de bandera de reclutas, de reemplazo, no de voluntarios. Vemos los altares que se montaban entonces junto al cuerpo de guardia. Aquí vemos al famoso sargento Vera y a los voluntarios del 60. Aquí vemos a los soldados haciendo teatro dentro del campamento Benítez. Estos son los voluntarios del 60. Se pudieron recuperar muchas fotos de estos, son de muy mala calidad, gracias al periódico Sur, que sacó en el 25 años de ello pues una serie de fotografías. Y bueno, aquí están estos soldados que todavía siguen manteniendo los correajes negros, no de loneta como lo conocimos posteriormente. Y esto pues son los voluntarios ya desfiles del año 1961. Ahora que en 1961 nos vamos a parar. También otra formación de 1961 en el campamento Benítez. Otra igual, se distingue que no habían cambiado los uniformes de los oficiales perfectamente. Bueno, y esta es la visita de Franco del año 1961. Aquí podríamos tener una conferencia nada más con esto, lo aviso, pero me voy a reprimir un poco, porque sé muchos detalles que le ocurrieron a la tropa del Regimiento Aragón 17 en este día, ¿no? Pero bueno, Franco entró por lo que es la carretera de Cádiz, ¿lo vemos? Estos son los antiguos edificios, esto es el convento que sigue existiendo, esto estaría la estación de Málaga en esta parte, en la parte de izquierda, y bueno, esta es la entrada. Franco, el primer día que viene aquí, se va al santuario de la Virgen de la Victoria y aquí van a estar esperándolo las autoridades de Málaga, políticos, militares y eclesiásticas también. Y aquí vemos la compañía que está formada aquí a la derecha es la compañía de honores. Y tuve oportunidad con los años de hablar con varios de ellos que terminaron siendo militares de carrera, ¿no? Y me contaron, porque yo entonces no estaba en el ejército, ¿no? Pero lo que ocurrió en ese día es que después de estar en el santuario, Franco fue a inaugurar la estación portuaria, la famosa estación que entramos en el puerto de Málaga y vemos a la derecha ese gran edificio, la estación portuaria, eso lo inaugura en esa noche, ¿no? Otra foto, y esta foto la conseguí gracias a que el nieto del alcalde de Málaga, García Grana, el alcalde García Grana, que fue el que de alguna forma hizo esa Málaga esplendorosa de principios de los 60, que ganó el Premio Nacional de Turismo y todo eso, pues es increíble la colección que tenía el alcalde García Grana de todos estos acontecimientos, ¿no? Y entonces esta foto me la cedió Alfonso Vázquez, que como sabes es el nieto de García Grana, y este es el momento en que los soldados del Aragón 17 le están presentando armas a Franco momentos antes de inaugurar la estación. Bueno, aquí no está solamente Franco como persona histórica, sino está el general Vigón
una serie de personas que hoy día lee el periódico de la época y dice uno, no vea la cantidad de personas que hay. Y el que va detrás de Franco con los guantes blancos es el capitán general de la 9ª Región Militar. Aquí hubo mucha anécdota esta noche, pero no la voy a contar, ¿eh? Me voy a quedar con ello porque sería pararme mucho. Pero este día es muy interesante. Este es el día siguiente. Observa que en la primera Franco iba vestido de civil, pero aquí está de uniforme. Esto fue maratoniano, o sea, maratoniano. Franco y su mujer pasan la noche en el castillo de Santa Catalina. Y ahora viene la vicisitud de la Compañía de Honores, ¿no? Que me voy a centrar un poquito en la Compañía de Honores del Aragón 17. La Compañía de Honores, después de estar en el puerto de Málaga, va y duerme en el cuartel de la Trinidad. Y al día siguiente, pum, 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 van desfilando hasta el castillo de Santa Catalina y los músicos, pum, 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 van tocando. Que son muy fatigosos, estamos hablando de trombones, estamos hablando de mucha historia, van tocando hasta el castillo de Santa Catalina. Y allí se le rinde honores cuando Franco ya se levanta, porque ese día ya él sale vestido, uniformado, como lo estamos viendo aquí. Están inaugurando en este momento la estación eléctrica de la térmica, edificio que sigue existiendo todavía, sigue existiendo. Y el que está con las manos así delante, con una chaqueta negra, es García Grana, es el alcalde de Málaga, ¿no? Y en ese momento se está inaugurando. Franco inauguró un montón de cosas esa mañana, o sea, inauguró el Instituto de Martirico, inauguró la Escuela Franco, la conocida Escuela Franco, inauguró la Escuela de Comercio, inauguró la Escuela de Perito e inauguró la Normal de Magisterio. O sea, todo eso lo hizo en una mañana, Y ahora viene una historia, pero la Compañía de Honores, que es a ellos a los que me quiero referir, estos no pararon. Estos, fíjense que están aquí ahora mismo en la parcela Martirico, lo que conocemos la zona del Instituto de Martirico, y ahí están desfilando. Son fotos que están recogidas de un documental, son de mala calidad, pero bueno. Y aquí se ve a Franco inaugurando el propio Instituto de Martirico de Nuestra Señora de la Victoria, ¿no? Este es el instituto, esto es la Escuela de Perito en el Ejido. Bueno, y aquí sí me voy a detener a contar una de las múltiples anécdotas que podía contar de este día, pero aquí no me voy a resistir, ¿no? No me voy a resistir. Ocurre una cosa, la Compañía de Honores no había parado, y si alguien se va al Castillo de Santa Catalina hoy, que se puede ir perfectamente, pues que baje por el Castillo de Santa Catalina, que está en la zona de la Caleta, y hazte una marchita por allí, pero supón que llevas un trombón de música y que vas soplando el trombón, o que vas con los platillos, o que vas con el bombo. Entonces, parece ser que hubo un pico, un desacuerdo entre el capitán que mandaba la compañía, que lo estáis viendo aquí, a la izquierda, a la derecha, me parece que lo veis, que lleva el sable, que es el capitán Ramírez, y el capitán Andreu, que el capitán Andreu era una figura relevante en el mundo de la música en Málaga, o sea, estuvo hasta a cargo del Conservatorio de Málaga, o sea, una persona que ha dejado unas marchas increíbles y tiene un currículum. Pero claro, ellos eran músicos, nosotros era una compañía de armas, y a veces en el mundo nuestro pues ha habido cierto picoteo, ¿no?, entre lo que eran los músicos y lo que eran los de armas. El caso es que los otros vinieron soplando desde Santa Catalina. Cuando llegaron ahí ya no eran, los pantalones se le caían a más de uno, ¿no? Cuando llegaron ahí y forman en la acera de la Marina, ¿no? Claro, y ahora empiezan Ramírez, el capitán Ramírez y el capitán Andreu. Esto no se ha tenido que hacer así, los hombres míos vienen a dar. El capitán Ramírez, aquí mando yo, porque yo soy el jefe del grupo, aquí mando, y esto pasa una persona por al lado, y miran bien, y es Franco el que está pasando por al lado, pero el cornetín de órdenes que va aquí, lo ven aquí, no ha tocado, y la marcha no se ha iniciado de la autoridad, ¿no? Y en ese momento quedan los dos capitanes atorrullados, allí en medio, y el capitán saca el sable, le quiere hacer, y Franco le dice, sigan, sigan a los dos capitanes.
Y aquí ya se recuperan, porque aquí ya cuando van, están ya pasando a una sección de fusiles y ya están presentando armas. Pero este incidente ocurre más hacia la estatua de este hombre, de Marqués de Lario. Eso ocurrió allí, en aquella esquina, ¿no? Es una anécdota de las tantas que ocurrieron en ese día, ¿no? Disculpen que me haya extendido, pero aquí se ve también que está pasando, sigue pasando, pero ya el incidente había acabado ahí. No hubo... Aquí está entrando en lo que era el edificio de la Caja de Ahorros y ahí está dando el discurso ya. Estos son nuevos ensayos, pero en el cuartel de la Trinidad. Aquí tenemos más compañía de honores porque el regimiento no paraba de desfilar. En 1962, voy a seguir un poco más a paso picado, esto es un corpus, observen cómo estaba toda Málaga, que se echaba entonces, esto lo hemos conocido más de uno, todos los temas del corpus. Esto fue el último desfile de la Victoria que se hizo en Málaga, se hizo en el año 1961, ya no se hicieron desfiles de la Victoria en Málaga, todo pasaron a hacerse en Granada. Pero aquí, como una excepción, se hizo en el parque, ¿no? Aquí hay, en 1962, aquí se forma una compañía para ir, una compañía expedicionaria al Sáhara, pero que al final no termina por ir. Un nuevo tema del corpus, soldados en lo que es la cantina de tropa. Bueno, y aquí hay una foto histórica que le corresponde a Paco, porque aquí tiene él a un familiar, tiene a su cuñado. Aquí, este es el equipo de judo del campamento Benítez de 1963 y el que aparece a la izquierda, bueno, a la izquierda conforme estoy yo, en Monte, que es el cuñado, que es un hombre que ha hecho una extraordinaria carrera militar, porque él empezó de tropa, como empecé yo, y ha terminado siendo teniente coronel de la Legión, es decir, un hombre que ha hecho una carrera extraordinaria. Hay varios mandos aquí que, en fin, alcanzaron los empleos también de capitán y comandante, y este es el equipo de judo. Aquí tengo que decir que hubo suboficiales realmente maestros de los que venimos después, ¿no? Fíjese, esto sería incomprensible. Una jura de bandera delante de la puerta del Ayuntamiento de Málaga, ¿no? La foto es de muy mala calidad, pero bueno, ahí está. 1964, esto también en 1964, esto bajando de calle La Victoria, el regimiento, y esto ya es los años 60, 1965, y ya vemos a los soldados llevando al mutilado en 1965, ¿no? Bueno, tengo que decir que en 1965 al regimiento le ocurre una cosa, pasa a integrarse en lo que era la Brigada de Infantería Motorizada de Reserva. Y esta brigada, que tenía este escudo y estábamos obligados a llevarlo todo en el brazo izquierdo, ya el regimiento se incorpora. La brigada esta tenía sus unidades dispersas por la costa del Mediterráneo. De hecho, yo pertenecía a otro regimiento, el Extremadura 15, que también estaba en Algeciras, ¿no? Entonces, esta brigada, pues, el regimiento pasa ahí y ya en el año 66 pasa a tener el regimiento el 2º batallón. Hasta entonces había tenido un batallón, pero en el 66 ya tiene 2 batallones. Seguimos viendo más imágenes. Este es un desfile de jura de bandera. Otro corpus, que el regimiento estaba muy integrado en la vida de Málaga. Otro corpus, desfile en el campamento. Todavía existía este edificio que terminará siendo echado abajo en 1971. Esto es en la inauguración del gobierno militar de Málaga, estamos en el Paseo de la Farola. Nuevo desfile, esto es cuando ya nos dan el modelo 67, que muchos de los que estamos aquí lo hemos vestido en el Ejército de Tierra. Y aquí ya empieza el uniforme de granito a aparecer, el uniforme de granito que ya los que fuimos tropa en los años 70 pues lo utilizamos, ¿no? Aquí ya está el uniforme con la gorra de montaña. Aquí aparecen mandos muy relevantes que fueron del campamento Benítez. Aquí en el desfile de Granada, en los desfiles que se hacían en Granada, el desfile de la Victoria, aquí hay una imagen que merece verla un poquito, que es una fotografía aérea del campamento Benítez, como en aquel tiempo. Este edificio será el que desaparecerá con el tiempo, este se mantendrá, y lo demás, el campamento Benítez,
se siguió manteniendo, pero tuvo notables mejoras con este coronel. Este coronel, que había sido un divisionario, había estado en la División Azul, era el coronel Ángel Muñoz Muñoz, tenía la medalla del mérito militar, y este hombre transforma el campamento Benítez en todos los aspectos. Empieza a ser el campamento Benítez, se desaparece el tema de tierra, se quitan todas las calles de tierra, se galvanizan, la cocina se mejora, el comedor de tropa, las duchas de tropa, se cerca mejor el campamento de lo que estaba antes. Este hombre fue fundamental en el campamento Benítez, sobre todo por restaurar el campamento Benítez que tenía. Aquí lo veis ligando con una rusa en la División Azul y llevando sobre su pecho la medalla del mérito individual, vestido de la División Azul. Es que estuvo en la División Azul y este era el uniforme de la División Azul. Aquí tenéis la metopa del Regimiento de Infantería Aragón número 17. Y esto ya, bueno, ya aquí esta fisonomía del campamento la conocemos mucho porque ya los eucaliptos han crecido. Aquí está a la izquierda la pista de tenis. Aquí vemos una fotografía muy emblemática, se ve el cuerpo de guardia del campamento Benítez, aquí se ven los mandos, la tropa cómo desfilaba, las autoridades civiles que siempre eran invitadas para la patrona, los oficiales distinguidos entonces por el cinturón blanco, el cuerpo de guardia antiguo que se puede ver perfectamente. Y esta es la visita de los reyes del 13 de marzo del 72. Son príncipes entonces, no son reyes, son príncipes, y entonces ellos presiden el desfile en el Parque de Málaga y esto se produce y el Aragón 17 desfila delante de los príncipes, como lo estáis viendo, delante de la puerta del ayuntamiento. Se habían creado los cires y ahora ya esas juras de banderas que hemos visto en el campamento Benítez se quitan porque ya ahora los reclutas van a los cires. En el caso de los de Málaga íbamos todos al CIR 6, que era el Álvarez de Sotomayor de Almería. Aquí se terminará instalando la brigada Alfonso XIII. Bueno, aquí, por ahí ando yo metido, la gente que íbamos al CIR. He puesto aquí la estación de Málaga porque llegar aquí a Málaga, veníamos del CIR, y el recibimiento que se hacía aquí, bueno, parecía un poco como el doctor Zhivago, ¿no? Casi, ¿no? Porque es que llegábamos aquí y nos encontrábamos toda la banda de música tocando la marcha de los voluntarios mientras entraba el tren, ¿no? Las novias llorando, los padres llorando, aquello, vamos, era un tema, la estación abarrotada de gente y sobre todo el espíritu que creaba la marcha de los voluntarios, ¿no? Sobre todo para los que no habíamos ido voluntarios. Por eso he puesto la estación, pues la estación de Málaga tuvo mucho que ver con muchas cosas, ¿no? Bueno, este es el autobús Portillo que lo he puesto aquí porque era lo que estábamos condenados, todos los pases pernoctas en Málaga, porque teníamos que trasladarnos a las 6 de la mañana al campamento Benítez. Esto parecía coger un autocar de esto, a las 6 de la mañana era el último tren a Gun Hill. Todo el mundo allí empujando a uno a otro porque como llegara a las 7 y 2 minutos, el pernocta desaparecía. Y entonces aquí había escenas dramáticas, ¿no? Había escenas dramáticas porque estamos hablando que en el Benítez habría unos 1000 pernoctas, estamos hablando, y cada portillo podía coger 60 personas, ¿no? Y entonces, bueno, tal. Y eso si no te encontraba detrás tuya una mano, mirabas si era un guante blanco y era la policía militar, que decía que la gorra a las 6 de la mañana en vez de tenerla así, la tenía así, ¿no? Que también te podían tomar nota, ¿no? Bueno, estos son ejercicios, los ejercicios clásicos del Regimiento Aragón 17, iba siempre a hacer las maniobras de fuego real a Almería, la zona de Filabres y toda esta zona. Estas fotografías pertenecen concretamente a mi compañía, la Quinta Compañía, tirando con la metralla. Y esta es la famosa Quinta Compañía del Aragón 17, que a Paco le trae buenos recuerdos porque los dos hemos estado ahí. Y esta es una foto histórica. Aquí el personaje que aparece a la izquierda soy yo, en una tarde que estoy de servicio, y es la famosa Quinta Compañía. Fíjense ya lo que había cambiado el decorado de las compañías, que le he dicho, ya no, habían perdido los dibujos esos clásicos de rojo y blanco, porque ya estaban todas enfocadas en blanco. ¿La ven? Estaban enfocadas. Todas estas mejorías se produjeron en la época del coronel Muñoz. Esta es la compañía, que es la que he puesto cabecera.
quiero decir que para mí, en cierto modo, estar aquí hoy en la Biblioteca Garrido Moraga también tiene su fundamento, porque yo estudié con Garrido Moraga en el Instituto Martírico. Él me llevaba 2 cursos, pero yo lo recuerdo siempre de niño porque había una catedrática de literatura que era Elena Villamana, la famosa catedrática, no sé si han oído hablar de ella, que yo creo que todo el interés de Garrido Moraga por la literatura lo absorbió de Elena Villamana, porque yo me acuerdo que Garrido era terminar la clase y pegado a Elena Villamana, pero pegado, vamos, la acompañaba hasta el mismo claustro de profesores, ¿no? Pegado, 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 ¿no? Y entonces, da la casualidad que la última vez que vi a Garrido, lo vi en Comares, en un acto que hacía nuestra asociación Torrijos allí en Comares. Y curiosamente, estábamos con el alcalde de Comares, Manolo Robles, estábamos allí. Y Manolo Robles, Manolo es este que está aquí, el gastador este que está aquí. Ese es Manolo Robles, que ha sido alcalde de Comares un montón de años, ¿no? Pues ahí lo tiene de gastador, ¿no? Bueno, esta es la compañía de honores del año 73, que salía con el Sepulcro. Esto es la otra agrupación de la quinta compañía, pero en lo que es el Corpus. Esto desfile de Granada, del Aragón 17, estos son las maniobras de Hornacho, que fueron las maniobras más grandes que se hicieron en España, se hicieron en septiembre del año 73, y fueron las maniobras más grandes que se hicieron en España después de la Guerra Civil. Aquí confluimos un total de cerca de 35.000 hombres, con los aviones Mirage, en fin, esto fue en Extremadura, ¿no? Y unos cuantos los que estamos aquí tuvimos que apagar muchos fuegos con el napalm de los Mirage y toda esta historia, ¿no? Esta es la histórica entrada del Campamento Benítez con toda la patria. Yo fui amigo del artista que hizo todas estas vidrieras, que desgraciadamente cuando se fue a la Legión fueron y las rompieron, ¿no? Pero fue un capitán del Campamento Benítez que era un verdadero artista, era un verdadero genio de la pintura, y esto lo terminan rompiendo. Se deberían de haber conservado porque eran unas verdaderas obras de arte y ahí están, ¿no? Bueno, estoy aquí a la derecha, con bigotito, con pelo. No con un trasplante, pero bueno, aquí estamos en Fuengirola pendientes de sacar el mutilado, el mutilado. Y estamos aquí, pues, este es el famoso sargento Pedro Escaño Fernández, que aquí estamos sacando el mutilado. Esto es el año 74, mutilado. Este que aparece abajo soy yo. Estoy aquí colocado, me están apretando un poco. Y aquí estoy, pues bueno, aquí a la izquierda, con cara de espantado, con el mutilado. Y bueno, ahí estamos en el año 74. Esto es el día que el Aragón 17 preside la entrega de la bandera a la fragata Andalucía, y son actos que se hacen en el puerto de Málaga. Campeones de Málaga de fútbol. Esto es la patrona del 74, las cartillas que se repartían. Esto ya es el año 78, está en la quinta compañía con el capitán Mayoral al frente. Aquí estoy al frente de los morteros en el año 78 en la Sierra de Filabre, también gente del Aragón 17. Y aquí ya cambia el panorama. Aquí ya cambia el panorama porque las tropas que están viendo aquí ya no es el Aragón 17. Este es el regimiento Melilla 52. El Melilla 52 se conforma con con las tropas que vienen del Ceuta 54, que estaba en Ronda, viene la COE 92, que estaba en Ronda, también se traslada a Málaga, es decir, el campamento Benítez, se ha ido el Aragón 17, se ha ido el primer batallón en junio del 78 y en septiembre se ha ido el segundo. Esta es la época que le referí que yo fui su ayudante, y ahora llega este batallón. Aquí aparece el teniente coronel don Manuel Perea Herencia, que será el primer teniente coronel, pero estas tropas son el Melilla 52, pero en sí la tropa procedente del Ceuta 54. ¿Qué pasa? Que Málaga el Melilla 52 había llegado en el año 65 como plana mayor reducida y se había instalado en el cuartel de Capuchino, que Santiago, tú perteneciste a la plana mayor reducida. Y allí estuvo esta unidad pero en plana mayor reducida. Cuando se convierte en arma, ya todos los mandos de la plana mayor reducida se integran, y los que habíamos pertenecido al Aragón 17 por derecho preferente guarnición, pues pasamos también a este regimiento. Bueno, estos son los primeros compases, las primeras formaciones del regimiento Melilla 52 en el campamento Benítez.
el brigada Pastor, una persona que estuvo en el Sáhara muchos años, muy reconocida en la banda. Aquí estoy repartiendo el rancho de comida de maniobras en Almería, con Barba. Estos son una patrona, el antiguo cuerpo de guardia, sacando la bandera. Aquí hay mandos distinguidos del regimiento Melilla 52, como el teniente coronel Manuel Pérez Herencia, el comandante Reyes Mateo, el comandante Bueno Rivero y el comandante García García. Todos ellos ya han fallecido. Otra formación en la misma patrona. Este es la metopa del regimiento Melilla 52. Aquí el Melilla 52, aquí está, aparezco con Barba, con ejercicio, en Alhama de Granada. Este con Barba que aparece aquí, el Barbota. Aquí estamos haciendo, con la FAMED, estamos haciendo ejercicio en Alhama de Granada. Aquí está mi amigo Paco, con su boina verde. Ahí está mi amigo Paco, que está aquí. Paco, y yo estoy aquí con Barba también. Estamos casando a uno, después me dijo, me arrepentí de que me hubiera acompañado este día. Una broma. Pero esto es normal, estos son los puentes que hacemos con el sable, los militares y tal, ¿no? Esto es la iglesia de los mártires. Más formaciones, no me voy a entretener mucho. Esta sí es una foto que tiene importancia, tiene el antiguo escudo, pero esto le hizo un soldado de mi oficina que tenía mucha afición por la fotografía y pasa por ser la mejor fotografía hecha al monumento por la forma en la que la bandera envuelve la estatua del comandante Benítez, ¿no? Esta foto la ha cogido mucha gente de internet y tal, la hizo el soldado. La tuvimos mucho tiempo en el campamento. Aquí también estamos los mandos de la plana mayor del batallón. Aquí ya es cuando los uniformes empiezan a cambiar y ya tenemos, fíjense que hay una mezcolanza de uniformidades, ¿no la ven? Unos uniformes que están más verdes y otros que siguen siendo los M67, porque durante 2 años estuvimos ahí que se tuvieron. Estos son maniobras en Alurín el Grande, veníamos mucho por aquí a hacer maniobras porque esto es una zona para la guerrilla. Nosotros nos enfrentábamos con los compañeros de Paco y con Paco, porque ellos actuaban en esta zona boscosa y a ver quién lo sacaba a esta gente de allí, ¿sabes? No había forma, nos estábamos cercando allí durante 4 o 5 días y nos dábamos con ellos. Esto es un desfile, compañía de honores, en lo que es calle, o sea, la Alameda principal. Esto es sacando la bandera, honores a la bandera, voy a pasar un poco rápido. Campamento Benítez. Esto también los mandos, también sufrimos este tema. Habemos algunos que tenemos los uniformes verdes y otros seguíamos con los uniformes M67, ¿no? Hasta que ya esto se fue regularizando. Estos son visitas de colegio al Campamento Benítez con el Regimiento Melilla 52. Aquí, esto fue un cómic que saqué en su momento sobre el héroe de Igueríben, sobre el comandante Benítez para repartirlo en los colegios. Aquí está la compañía de Paco. Paco, ¿te amplío por aquí o no? El más gigante es Paco, ¿eh? Este gigante que tenemos aquí, barbudo, es Paco. Paco Moreno Lara. Una gran compañía, ¿eh? Y buenos compañeros, ¿eh, Paco? Bueno, aquí desfilamos, por aquí ando yo, con la plana mayor del batallón. Pues esta es... de los menos antiguos. Ahora vamos a ver, bueno, ahora también se produce un cambio. Ahora los gobernadores militares de Málaga ya a partir de este año pasan a ser subinspectores de la Legión. Es decir, ya lo que tenemos aquí es una persona vinculada con la Legión. Es gobernador de Málaga, pero a la vez subinspector de la Legión. Y este es el general Hipólito, que fue el primero que estuvo aquí en Málaga. Esto fue un artículo que saqué en Sur porque el Ayuntamiento de Málaga nos va a entregar lo que se puede decir la bandera constitucional, es decir, nos va a entregar la bandera pero ya con el escudo actual. Esto es una cosa que solían hacer antiguamente, que los ayuntamientos eran los que entregaban las banderas. Eran banderas muy costosas, porque eran banderas bordadas. Vamos a ver, porque aquí sí está el amigo que tiene que estar aquí. Este es el momento, yo acompañé al coronel, yo estaba en protocolo con el coronel Urréjola con Pedro Aparicio. Y estamos hablando
que Pedro Aparicio nos va a entregar la bandera constitucional y el coronel Urréjola hace entrega de este pendón, del pendón del Melilla 52, que lo va a coger el ayuntamiento. No hace mucho tiempo estuve hablando con el alcalde y le dije, hacía tiempo que no estaba aquí, y me dijo, dice, ¿cuánto? Del año 85, me dijo, tendrías que venir más por aquí. Bueno, aquí es el momento que vamos a entregar la antigua bandera del Melilla 52 con su escolta, y aquí está, el de la derecha eres tú, mira, aquí está él, aquí está el compañero, este es él, ampliamos, míralo, aquí se le ve la cara mejor, ¿quién cogiera estos años? Bueno, aquí estamos formados, yo estoy en la... Pues lo tengo por ahí apuntado, ahora después te lo diré, es que no me acuerdo, o sea, sé que el año 84, que es la primavera, y yo estoy colocado al otro extremo, yo estoy aquí. Que él ha contado la anécdota que los vehículos nos dejaron en el puerto de Málaga, empezamos a desfilar y los silos del puerto tenían mucho grano, estaba todo el suelo lleno de grano y todo pum, pum, marchando, llegamos aquí y cuando llegamos aquí los zapatos que le habíamos sacado brillando del campamento Benítez estaban todos blancos y el general nos lía aquí un follón diciendo que toda la fila de mando aquí arrestada que traigo. Después nos perdonó la vida cuando llegó al campamento Benítez, ¿no? Pero claro, es que no lo íbamos a llevar blanco, sí, pues así estaba la cosa. Eso ocurrió en esa mañana. Aquí el momento que el general Moratino con Pedro Aparicio hace honores, estamos hablando del Parque de Málaga. Aquí ya tiene el coronel Urréjola, va a entregar la bandera antigua y aquí ya aparece la bandera constitucional con el escudo, ¿lo veis? Y aquí está la escolta de Almas Bandera, el coronel Urréjola, y ya está la bandera, aquí estamos desfilando, aquí está desfilando la Plaza Mayor, que tú no sales de milagro porque estarías más pegado a la derecha. La tiene, ¿no? Sí. De esa perspectiva, ¿no? Aquí va el capitán González, que era nuestro capitán, González Jiménez. Esta es la segunda compañía. Bueno, aquí aparecen los alaurinos. Aquí estamos en el año 84. Y este niño que ven ustedes aquí es el concejal. Este niño pequeñito que aparece aquí. Estos son los alaurinos de pro del año 84, ¿no? 84. Yo voy a contar una anécdota porque yo a lo largo de mi vida he tenido gemelos, entonces he mentado pasando la lista de retreta y tal. Fulano, Antonio López Cañil, Antonio López, soy hermano, vale. Pero me pasa una anécdota que resulta que estoy pasando lista una noche y habían llegado ellos, ¿no? Los famosos Pachecos, ¿no? Y Pepito, tu hermano Pepito, que era el más atrevido siempre, el más echado para adelante, pues resulta que José Fernández Pacheco, ¿no? Francisco Fernández Pacheco, claro, yo tenía la lista, era de noche, veo Francisco Fernández Pacheco y digo, estos son hermanos, ¿no? Pero luego Juan Fernández Pacheco, Antonio Fernández Pacheco, y sale allí al fondo de la formación una voz que era la de tu hermano. Verá usted, somos 4 hermanos. Digo, bueno, pues nada, bienvenido. La verdad es que ahí está tu padre. Tu padre luchó mucho porque los 4 hermanos estuvieran, porque ellos tenían su conjunto y ellos vivían de la música. Y ellos lucharon mucho. En un principio, tu hermano estuvo en el cuartel, estuvo en el norte, Juan Pacheco, en Gerona, pero estuvo en el cuartel donde murió Álvarez de Castro, precisamente en ese cuartel estuvo, que lo mataron los franceses prácticamente, Álvarez de Castro, y él estuvo allí. Y claro, tu hermano era el cerebro un poco del grupo, y entonces tu padre, perdona que haga este inciso, pero es que historia de alaurinos, ¿no? Y tal, ¿no? Y entonces resulta que Juan, pues dijo, habló con el teniente coronel, mira, hagan un traslado, y como eso existía entonces, si tenían más hermanos, claro, yo le dije, digo, es que usted ha podido librar aquí a 2 hermanos por lo menos, y dice, bueno, ya están todos y se hacen hombres toda la vez y tal y cual. Y aquí está tu padre, y ahí estás tú, de chiquitín, ¿eh? Es una foto muy emotiva, ¿eh? Muy emotiva. Y aquí otra foto de los Pachecos,
Pero aquí el que está en primer plano es Juan con la batería, con la batería, y ahí están los hermanos. Bueno, quería hacer este inciso, creo que se lo merecen, porque además fueron muy buenos soldados y muy buena gente, ¿no? Y aquí, bueno, la compañía desfilando, más tiempo. Bueno, y aquí ya es el último año del Regimiento Melilla 52, ¿no? Aquí estamos ya, los mandos estamos ya con el uniforme verde, y ahí está la bandera del Campamento Benítez, ¿no? Y aquí va a venir, mira, aquí también Paco, ¿estás aquí? Te tengo fichado aquí, Paco está aquí, porque lo que va a ocurrir va a ser que todo va a cambiar en el año 95, porque viene el teniente general Gautier, que lo están viendo aquí. Está el capitán general Gautier, a la derecha está el general Hipólito, que era el gobernador militar, y vienen a explicarnos a los mandos que el Campamento Benítez se acaba, que el Melilla 52 se acaba, que vayamos preparando a la familia porque nos tenemos que ir, y bueno, y que cada uno prácticamente, claro, los niños están en los colegios, todo era muy preocupante, y vinieron a dar una conferencia, y él viene a explicarnos de que efectivamente el tema en el Campamento Benítez se acaba, y que lo que va a venir es el mando de la Legión, y va a venir la escuela de los mandos legionarios, ¿no? Y en fin, aquí se va a acabar el tema, desfilamos. Aquí un día muy importante para todos los componentes del Melilla 52, muy importante. También la COE, que también estuvo, la COE 92 estuvo aquí, ¿no? Es el momento que le rendimos homenaje a nuestra última bandera, la última salida de la bandera del Melilla 52. Yo voy colocado aquí a la izquierda, de escolta de bandera, y el que lleva esto es el teniente Ballestero, ahí voy colocado, de escolta de bandera, y este es un momento emocionante que es cuando el coronel Urrejola, que se está quitando la gorra, saluda por última vez la bandera, que va a ser guardada en una gran vitrina. Esta bandera va a terminar en Melilla, porque el que va a heredar el historial del Regimiento Melilla, aparte del que ya tenía regulares de Melilla número 52, que tiene su pedazo de historial, además heredó el historial del Regimiento Melilla. Aquí sigo con el tema, con mi fusil al hombro de escolta, y estos ya son los primeros legionarios que se encaminan por aquí, atraviesan al orín de la torre para incorporarse al Campamento Benítez en esas funciones. Ya vemos aquí los legionarios que vienen aproximándose, y ahora ocurre para mí un momento emblemático de mi vida. Aquí estoy nombrado como el día 14 de enero, me nombran guardia, y en ese momento esa guardia la vamos a componer un teniente del Melilla 52, un sargento del Melilla 52, tropa del Melilla 52, y nos va a relevar la legión al día siguiente. Por eso para mí fue un día muy emotivo, porque fue esta guardia la que hizo el último subida de bandera en la mañana siguiente del Melilla 52, y nos relevó la legión. Esta es orden del gobierno militar, y aquí estoy en esa mañana con la foto con la bandera que le izamos, y el momento del izado de la bandera, el último izado que se hace allí, el Melilla 52. Es una foto histórica. Quiero decir una cosa, si me permiten, brevemente. No sé si lo voy a poder leer muy bien, pero bueno. 10 años después, el general Rey de la Vega me llamó, porque yo hice muchos trabajos con el general Rey de la Vega, que fue el último subinspector de la Legión en Málaga. Trabajos de historia, porque siempre que me llamaba es para hacer cosas especiales y tal, ¿no? Pero él me preguntó: Esteban, vamos a arriar la bandera del Campamento Benítez. ¿Tú sabes algo cómo se produjo el relevo de la Legión? Le dije: yo fui testigo de ese relevo. Entonces, pues le causó, dice: ¿por qué no me hace un texto de lo que sentiste en ese momento? Y esto fue lo que le hice. Se lo voy a leer, digo: a finales del año 1985, con la instalación definitiva del Campamento Benítez, de la subinspección de la Legión y de la Academia de Mandos Legionarios, llegaron al acuartelamiento los primeros legionarios, que durante semanas trabajaron sin descanso, descargando y colocando homenaje, mobiliario y pertrechos en los lugares previamente asignados. Por entonces, el Regimiento de Infantería Melilla 52, a cuya compañía plana mayor del batallón pertenecía, estaba ya en vía de extinción. Los llamamientos se habían ido licenciando sin reponerse con tropa, y parte de los mandos ya habían marchado, dada la situación en la plaza de Málaga, a otros destinos
concedidos en Diario Oficial. Así, al llegar el último día de 1985, los mandos del Melilla 52, que no habíamos pedido destinos, quedamos en situación de disponible en la plaza de Málaga, con la excepción de la llamada comisión liquidadora. El conjunto de esta tropa cubrió diferentes servicios, la tropa, guardia de prevención del campamento, desde el día 1 hasta el 14 de enero, porque nos dijeron que la Legión no estaba en condiciones todavía para hacerse cargo de la guardia, siendo los oficiales y suboficiales del Melilla 52 los que seguimos montando guardia hasta el día 14. A las 8 de la mañana del día 14 de enero, el último que correspondía a entrar de guardia a la gente del Melilla 52, formé con el teniente Antonio Nieto López y la tropa asignada en la orden. La guardia transcurrió sin incidente alguno que destacar. Tras la cena, los soldados los toques reglamentarios de retreta, etcétera, etcétera. Esto no tiene mucha más importancia leerlo, pero sí voy a recordar la mañana siguiente. A las 7 de la mañana ordené al corneta tocar diana, poniéndose la guardia en marcha para desayunar, realizar el aseo personal, limpiar el cuerpo de guardia y organizar los relevos. A las 8 menos 5, con las tareas ya hechas, formé la guardia para el izado de bandera. Casi todos los soldados francos de servicio en aquella hora se acercaron para ver el último izado de la gente del Melilla 52. El teniente Nieto mandó presente armas, mientras un cabo de la guardia, acompañado por un soldado, izaba la bandera al compás del toque de corneta, acariciando en su ascenso la enseña nacional, el viento y el busto del comandante Benítez. El último izado quedó hecho. A continuación ordené tocar asamblea para la revista La Guardia Entrante, y cuando supe que todo estaba listo, formé la Guardia Almería 52 delante del cuerpo de guardia, esperando todos en descanso. Sonó el cornetín de la Guardia Entrante, apareciendo por nuestra izquierda la Guardia Legionaria, con paso rápido y característico, marcado por la seguridad, nervio y precisión en sus movimientos. Para ese momento, la gente fuera de servicio del Melilla 52 había hecho ya un improvisado pasillo, completado con admiración a los que con tanta marcialidad venían a desfilar delante de ellos. Al frente de la Guardia Legionaria venían el teniente Salvador Núñez Carpallo y el sargento José García Borrero, ambos de la escala legionaria. Tras realizar ambas formaciones el sobre el hombro, saludarse los jefes de las mismas, descansen en armas y relevo. Cuando salimos de la guardia, el teniente Nieto me dijo: la última guardia, Esteban, del regimiento Melilla 52, y le respondí: la última. Quiero decirles que esto, vamos a hacer un poco el salto en el tiempo, porque ya me he cedido en el tiempo de la conferencia. Todo esto son las misiones en la época de la Legión, que participó en un Profor. Quiero decirles que el tema de la Legión tuvo su hito máximo cuando la agrupación Málaga fue a Bosnia y Herzegovina, y en este recibimiento con el coronel Zorzo, cuando vino toda la expedición de la agrupación Málaga, que no traía ninguna baja, no venía ningún muerto ni ningún herido, podía venir alguno, pero muertos no hubo en la Málaga. Entonces vino el príncipe de España, el actual rey Felipe VI, y pasó fuerza a las tropas, como lo estáis viendo aquí. He querido poner algunas fotos emblemáticas en las que aquí el príncipe sí está en el campamento Benítez, sí ha salido del hogar del soldado, fíjense qué joven entonces, y aquí está, en esta avenida del campamento Benítez, va junto al gobernador civil, al delegado del gobierno, perdón, y detrás va el alcalde Pedro Aparicio, el general Rey de la Vega, y aquí va el coronel de la Casa Real, vienen con el príncipe. Esta avenida se decía popularmente en el campamento Benítez, era la avenida de los canarios, porque había una gran jaula llena de canarios aquí a la izquierda. Aquí el coronel Zorzo le entrega un recuerdo de la expedición Málaga al príncipe. El coronel Zorzo, que llegaría a ser general también. Aquí el general Rey de la Vega firma el príncipe. Aquí hay un 20 de septiembre, aquí estoy con mi uniforme de tierra y con los mandos de la Legión, porque ese día me condecoraron junto con otros mandos de la Legión provenientes de Bosnia y Herzegovina. Y aquí es cuando el rey Juan Carlos viene ya en octubre de ese mismo año a recibir a la agrupación canaria. Esta agrupación sí tuvo 10 bajas, tuvo 10 muertos, ¿no? Y entonces fue mucho más triste la llegada, porque estaban los familiares enlutadas, las mujeres, las novias, en fin, fue mucho más dura. Aquí está
la recepción del rey en Campamento Benítez, aquí está firmando el libro de honor, aquí lo escoltan el teniente, o sea, el general Rey de la Vega, y por otro lado el jefe de Estado Mayor, el teniente coronel José Manuel Muñoz Muñoz, que terminaría siendo el último teniente general de Cataluña. Aquí tenemos al rey Juan Carlos en la recepción, y aquí, bueno, pues aquí está el rey y aquí ando yo. Yo estaba de jefe de protocolo entonces del Ayuntamiento de Málaga y me pilló cerca de estos acontecimientos. Aquí le estoy dando la mano al rey en esa visita, ¿no? Aquí está inaugurando el mesón de los tercios. Tristemente este mesón fue precioso, pero este mesón duró 2 años. Después fue demolido, fue echado abajo, fue una lástima. No se preveía entonces, aquí mando de la Legión, aquí estoy con mando de la Legión en mi visita al Campamento Benítez, pero ya con la Legión, en fin, mandos, y aquí despedida del Campamento Benítez, ya porque la Legión lo deja en abril de 1995. Aquí está la Legión en este emblemático día del 28 de abril, formada, vinieron de Ronda, vinieron andando desde Ronda, una marcha además durísima, pero la completaron y ahí formaron, recién hecha la marcha, ahí estaban. Aquí esto está súper borroso, pero aquí está el capitán general de la segunda región militar, que ya había englobado la primera, era toda Andalucía, Ceuta y Melilla. Este es Muñoz Grande Galilea, que es hijo del famoso general Muñoz Grande, capitán general con Franco, y aquí está el ministro del Ejército y aquí ando yo, porque aquí fue cuando me dieron la señal que los legionarios traerían la bandeja para ya hacer el último arriado de bandera. Esta es la foto que sale en el periódico Sur, es una foto de muy mala calidad, pero en esos momentos yo intenté hacer un contraste y ahí se me ve un poco mejor. Estoy ahí, justo aquí, con los gastadores de la Legión que van a subir aquí arriba, y aquí el señor que está al lado mío fue el soldado más antiguo que pudimos encontrar en Málaga, que habían pertenecido a la agrupación mixta de cañones contra carro, aquellos del 48. Y este hombre, pusimos un anuncio en el periódico a ver quién está, y él era el que tenía mayor edad, este hombre. Y entonces nos designaron a los dos para ordenar el caso de izado de bandera. Fíjese que el sol está por el oeste, por eso la estatua del comandante, o sea, el busto del comandante Benítez está muy difuminado, y esto lo he podido sacar, me parece. Sí, aquí se ve mejor porque aquí está tomada la otra cara. Aquí aparezco, ¿me ven? Estoy aquí colocado y aquí están los legionarios ya haciendo el último bajada de bandera. Aquí estoy saludando a la bandera y bueno, y aquí ya la bandera se está bajando, ¿no? Me he traído este periódico de la época que decía lo siguiente. A mí la verdad pues me llena de satisfacción el tema, ¿no? Dice. Vamos a ver si lo puedo leer porque la leo. Dice, los legionarios y los invitados se trasladaron al patio central del acuartelamiento donde se celebró el histórico momento de arriar la bandera nacional. Ese privilegio lo tuvieron el subteniente Esteban Alcántara Alcaide, que fue el último suboficial que bajó la bandera cuando estaba el Melilla 52, y Cristóbal García Sánchez, un soldado de la agrupación mixta de cañones contra carro, que hizo el servicio militar en 1948. Esto está recogido aquí. Quiero decirles también por qué fui el único que estaba allí. Se lo pueden figurar. 10 años después, de los 4 mandos que habíamos hecho el relevo, el único que vivía era yo. Tuve esa suerte, porque intentamos buscar a los 2 de la escala legionaria y también al teniente Nieto, y todos habían fallecido. Y me extrañó que hubiera fallecido el sargento de la Legión que me relevó porque era un hombre joven. Es verdad que los tenientes eran más mayores, ¿no? Y quiero decirles, voy a poner ya como final del tema, y ya con esto termino, que esta es la entrada de la Legión en Almería. O sea, la Legión entra en Almería, deja el campamento Benítez. Y ahora, durante el año 65 al 68, ¿qué pasa con el campamento Benítez? Que está abandonado. Y empiezan los ocupas
la gente a meterse en el campamento Benítez. Mientras estamos nosotros en el gobierno militar, que el gobierno militar duró hasta el verano del 68, mandamos a la policía militar periódicamente, y la policía militar aparece por la tarde, aparece por la noche, pero eso no quitaba que en los ocupas había muchos establecimientos. Y será en el 98 cuando se mande tirar abajo el glorioso campamento Benítez. Y aquí termino la exposición.